Vamos, que tenemos poco tiempo. Dice mi mamá que yo a partir de los 4 años ya dije que quería ser biólogo. Yo tenía sin duda una mezcla mental porque quería descubrir la Atlántida y a la vez quería ser biólogo marino, según cuenta mi madre. Y dice que nunca abandoné la idea de que así iba a ser. ¿Cómo lo sientes, Capi? ¿Bien? ¿Ah? ¿Todo bien? ¿No crees que mucho peso ni nada? No, está bien. Ok. Lleva el casable, que no le vaya a caer gasolina ni nada. Realmente queda poco. Ahora... Desde pequeño yo siempre llevaba ranitas, pececitos, mascotas, siempre tenía todos los animales recogidos en la casa y mi familia, mis padres, mis hermanos han vivido con eso, ¿no? O sea, hay una impronta familiar. Yo creo que yo soy la rara de la familia ahí, ¿no? Porque yo hago una cosa diferente y ellos, bueno, ya se fue para el monte. Es otra visión, realmente es lo que se tiene del científico, yo creo. En casa de Juan todavía quedan las cavas con pollo, entonces que la bajen ahora. Sí, Para la Managua. Ismael. un vuelo más aparte de este. Estar hasta a las 5:30 aquí en Canaima de poner combustible y salir a esa hora para la Managua. Bueno, vamos a ver, tú calculas. Ok. En efecto, yo no recuerdo nunca haber pensado en estudiar ninguna otra cosa que no fuera biología. Apenas terminé la carrera, pues ya había bastante inclinación a trabajar la herpetología continental y bueno, es lo que estoy haciendo ahora. Aparentemente no te puedo decir cuál fue el origen, creo que viene en mi genética el amor por lo que estoy haciendo. Me inicié con peces en una excursión a las selvas de Barlovento, que estaba bañándome, y vi una variedad tan grande, tan increíble de peces de agua dulce que me llamó muchísimo la atención y a partir de ese momento creó una pauta en mi vida y me dediqué al estudio de los peces, que es la ictiología. Vamos, cadenita. A mí siempre me gustó la naturaleza. De pequeña yo me crié en el campo, de mi niñez la pasé allá y siempre tuve mucho contacto con las plantas, con la naturaleza en general. Sí fui un poco presionado por mis padres al principio para buscar alguna carrera, la típica, ¿no? De algo pues empresariales o administración o medicina. Yo estudié un año de medicina, pero lo que me gustaba era esto. Yo creo que la gente en la vida tiene que hacer eso, buscar y trabajar en lo que te gusta y si te pagan, mejor todavía. Yo creo que hay una tensión original y es que todo funcione bien. Son 3 o 4 toneladas de equipo, son 23 a 28 personas. En mi caso yo soy el coordinador del proyecto, de forma que tengo una gran responsabilidad en que todo funcione correctamente, en que todo el mundo se sienta bastante bien, en que tengamos todos los suministros adecuados, en que las personas que contratamos para estar con nosotros sean los más altamente calificados para estar en el campo. Esa es la atención real. La atención real es todo ese proceso para llegar al sitio. Científico es una palabra que a mí me gusta poco porque
porque es como que muy grande. A mí me gusta verme como investigador. Investigar, o sea, ver qué hay de nuevo. ¿Qué hay de nuevo? Y sí, eso, ¿qué hay de nuevo? Yo desde que estoy en esto, son vacaciones, yo no necesito realmente. Uno no necesita vacaciones, yo por lo menos. Vacaciones es irse para el campo. Tú ya tienes la tuya montada. ¿Está lista? ¿Tú armaste, Juan Carlos? Sí, bro. Bueno, esta ya... ¿Tú? Yo Mara y a propósito. Canaima es un gran bosque con grandes ríos y grandes mesetas, un sitio donde puedes sentarte a contemplar durante muchísimas horas y tomarte el tiempo tranquilo. Primero tenemos que situarnos en la región del Parque Nacional Canaima. Estamos en las cabeceras del río Cucurital. El río Cucurital forma parte de la inmensa cuenca del río Caroní, que al mismo tiempo es un afluente del río Orinoco. Todo lo que es la región del Parque Nacional Canaima, la Llantepuy y el río Cucurital están marcados dentro de lo que es el escudo guayanés. El escudo guayanés junto con el escudo brasileño son las dos formaciones geológicas más antiguas de todo el planeta. Nos remontamos al periodo en el cual lo conocemos como la Gondwana, donde estaba África unida con América del Sur. Las condiciones ecológicas, las condiciones geológicas y una serie de variables ambientales más específicas que encontramos en este lugar son las mismas que encontramos en millones de hectáreas en otras regiones del escudo guayanés, entiéndase Guyana, Brasil, el sur de Colombia y ciertas zonas de África. El proyecto surge con la idea de generar un proyecto multidisciplinario, multiinstitucional, dirigido a evaluar biodiversidad en la región de la Guayana venezolana. Esta área en la cual estamos ubicados está próxima a una de esas periferias, que es el río Caroní, que sufre una serie de presiones bien severas y bien serias, tanto de asentamientos como de aprovechamiento, por ejemplo, de oro. Pues cuanto mayor información podamos tener, pues hablaremos con mayor propiedad de lo que se debe y no se debe hacer en un área como esta. El área de Cucurital reúne una serie de características muy interesantes que lo hicieron meritoria de este proyecto, por la cual se eligió ese lugar y no otro. Porque ambientes así en la Guayana venezolana, posiblemente y seguramente hay muchos. Primero está al pie de la Ollantaytambo, una zona que ha estado y está y seguirá estando bajo fuerte influencia turística, bajo fuerte influencia de desarrollo. Segundo, es una zona que, a pesar de que hay comunidades indígenas viviendo dentro de la cuenca y en los alrededores, no ha sido muy intervenida, sino más bien poco intervenida. Estos son unas plantitas carnívoras. El género es Drosera. Los insectos vienen atraídos por esta sustancia, que es azucarada, y se quedan pegados y la matita cierra y los digiere. En todas las partes altas, las cabeceras de las cuencas, representan los lugares más importantes para la conservación, no solamente desde el punto de vista de la producción de agua, que es la garantía para que funcionen todas las compañías hidroeléctricas y bueno, el recurso hídrico para todo el país, sino que es el lugar donde siempre están los endemismos, es decir, las especies únicas solamente viven en pequeñas secciones, en el caso de los peces o de los invertebrados acuáticos, viven en pequeñas secciones de 3, 4, 5 kilómetros o 20 kilómetros. Son zonas donde existen endemismos por una serie de particularidades geológicas y tectónicas únicas. Se llaman peces anuales porque solamente viven durante un periodo de tiempo. Estos charcos se secan ahora, ellos se mueren, entierran los huevos y hasta las próximas lluvias no vuelven a nacer.
Estos son o juveniles de Rivulus lyricauda u otra especie. Es increíble, vive en el cauce del río y después encontrarlo aquí, ¿no? La población realmente indígena considera la cuenca del Cucurital como un refugio de fauna para sus actividades de cacería de subsistencia. Entonces, no solamente es un problema abstracto de conservación, que a veces uno no entiende la conservación como que te afecte directamente, pero cuando empiezas a considerar recursos hidroeléctricos, cuando empiezas a considerar refugios de fauna para la subsistencia de poblaciones indígenas, o otra serie de consideraciones que incluso todavía ni siquiera nos las imaginamos, ahí entiendes por qué estos estudios son muy importantes y necesarios hacer en estos momentos en cuencas que todavía están prístinas, como en este caso la del Cucurital. Todos los resultados que se van a obtener en este proyecto son, de alguna forma, o se pueden extrapolar a otras zonas del Parque Nacional que están prácticamente inexploradas y desconocidas. Es decir, si nosotros hemos estudiado un río con estas características de longitud, con esta cota de altura, con estas formaciones vegetales, con este número de especies en peces, en anfibios, en reptiles, en mamíferos y en aves, sabemos que con todas esas condiciones biológicas más las condiciones abióticas pueden ser replicables en otra sección de Sudamérica, del escudo guayanés y de incluso del planeta. Un estudio de esa naturaleza o de ese estilo en el país es único. Hay algunos estudios muy parecidos en la Guayana francesa o en Guyana y en algunas zonas de la Amazonía, pero es un estudio que nos va a permitir de alguna forma extrapolar o exportar estas experiencias hacia otras zonas del escudo guayanés, incluso de la selva del Amazonas y del Orinoco. Estas son las broquinias, que también están en las cimas de los tepuis. Arriba forman inmensas turberas. Ellos son contenedores de agua adentro, tienen reservas de agua en el fondo y viven unas ranas de género tepuila, como los tepuis, que comparte la especie entre el Ollantepú y el Chimanta. Ellas viven aquí pegaditas y cuando uno las molesta, se dejan caer en el fondo y con la cabecita tapan el fondo del tubo. Luego se reproducen en el agua de las turberas que están a los lados. Y queramos o no, por mucho que seamos cuidadosos con el ambiente, que seamos ecologistas, en el buen sentido de la palabra, siempre va a haber una intervención. Es inevitable, o sea, por el mero hecho de caminar por el césped o salirse de una carretera y pisar afuera, eso ya está interviniendo. El hecho de que exista una carretera ya es una intervención que ocurrió allí. Entonces, vamos a intervenir cosas, vamos a intervenir, es necesario. Muy bien, ¿cómo sabemos qué comunidades podemos darnos el lujo de intervenir más y cuáles menos? Hacemos estudios de las diferentes comunidades de plantas, estudiamos cuál es la composición de especies que hay en esas comunidades, su estructura, porque las especies se distribuyen pues en diferentes formas, unas crecen arriba y otras crecen abajo dentro de esa comunidad. Por comunidad es cualquier cosa, una comunidad es un bosque, una comunidad es una sabana, una comunidad es un espinar. Estudiamos las especies, su estructura y también su funcionamiento. En época de lluvia, toda esta sabana se inunda, el agua corre por estos canales, crecen algas como las que vimos atrás donde estábamos pescando. Y cuando se secan los canales, se secan las algas y forman todas estas estructuras. Si apenas comienza de nuevo el nivel del agua a subir, ellas vuelven a crecer y se ponen verdes oscuros como las que vimos atrás donde pescábamos. Resulta realmente increíble pensar que prácticamente no existen proyectos en nuestro país que involucren diferentes disciplinas. El proyecto Cucurital tiene esa característica. Es probablemente el segundo, el tercer proyecto que se lleva a cabo en el país donde están involucrados pues tanto aspectos físicos como son relieves, geografía, etcétera,
una parte de vegetación y flora y grupos de vertebrados terrestres y acuáticos. E independientemente de que el proyecto no contempla invertebrados acuáticos o terrestres, nosotros colateralmente los hemos estado colectando. Entonces eso significa que tienes diferentes visiones de diferentes grupos que integrados en una visión global puedes entender mejor el ecosistema que no los estudios parcelados de cada una de las disciplinas. ¿Qué son los parques nacionales? Los parques nacionales lo que hacen es decir, donde hay unas comunidades bien importantes, a lo mejor poco distribuidas, que tengan valor como reserva de biosfera, que tengan valor como para preservar especies, o que tengan un valor importante para preservar cuencas. Vamos a un ejemplo bien claro, un tepuy. Podemos darnos el lujo de intervenir y decir, vamos a hacer una autopista que cruce a través de los tepuyes, y de repente vamos a hacer un puente entre uno y otro. La respuesta es no. ¿Cómo sabemos eso? Porque nos hemos dado la tarea de estudiar los tepuyes, de estudiar la vegetación que hay en los tepuyes, y hemos descubierto que en esas comunidades vegetales hay muchas especies que son endémicas, que solo están allí, y no solo allí en Venezuela, sino que allí en el mundo. Esa es la motivación. Estos ríos son muy pobres, ¿no? Porque son ríos de cabecera, son ríos que están en los nacientes, las aguas tienen muy poco nutriente, pocos alimentos y por ende pocas especies. Apenas hay un par de ellas, un bagrecito y una sardina que pueden remontar desde el río principal, suben aquí, pero casi no hay recursos y la mayoría que lo comen es material alóctono, es decir, que viene de afuera, del bosque, insectos, hormigas, arañas, etc. Por la NASA le ponemos cebo de sardina que huele, tiene mucho aceite y eso atrae a las pocas especies que hay. Particularmente estamos buscando una especie de cangrejo que se llama Fredius stenoleus, que es endémico de esta región, solamente vive en las cabeceras de los afluentes del Caroní y del Alto Río Caura, que es una prueba que de alguna forma demuestra que en el pasado estuvieron unidas a través de otros cursos de agua, tanto las cabeceras del Caura como las del río Caroní. Y estas se dejan toda una noche, el cebo aguanta 2 días. Aquí como las aguas son muy ácidas y muy frías, no hay casi descomposición orgánica, ¿no? Entonces aguanta muchísimo el cebo. Estamos montando la cuadrícula para instalar las trampas. En esta cuadrícula tenemos 600 puntos de trampas y se está tratando de cubrir el área de acción de las especies a colectar. En una pica de 200 metros se establecen 20 puntos a 10 metros de distancia cada uno aproximadamente. En cada punto se ponen 3 tipos de trampas. ¿Por qué 3 tipos de trampas? Porque dependiendo de la actividad o el hábitat de uso de las especies a capturar, ellas podrían tener cierta preferencia por algún tipo de trampa. La trampa Sherman, que se utiliza más que todo para roedores que viven en cuevitas y buscan protegerse más. Tenemos la trampa de golpe, que básicamente la colocamos en los troncos o en las lianas para captura de roedores o mamíferos arbóreos que por lo general casi nunca bajan al suelo, ¿no? Y las trampas National, en este caso, son para animales más grandes, roedores grandes, y se eligen estos 3 tipos de trampas debido a la preferencia que puedan tener cada especie. A1 es este. Estoy ahorita colocando las marcas donde van a ir el set de 3 trampas, indicando aquí el punto, como son 20 puntos y 10 letras, vamos a decirlo así, la cuadrícula. Entonces aquí en cada uno de estos flagging lo que hacemos es colocarle
el punto en que estamos. Por ejemplo, aquí estamos en el C4. Entonces, este punto se reparten las trampas, los 3 tipos de trampas, para llevar como un control. Ese tipo de animales tienen ciertas rutas que siempre frecuentan para buscar su alimento. La idea es tratar de descubrir dónde son esos sitios, intercambiando los lugares donde ponen las trampas, donde van cayendo. A medida que van pasando los días, uno ya va percibiendo dónde es que están y cuáles son sus rutas para buscar el alimento. Más o menos tratamos de buscar lugares como correderos, como rincones, como líneas donde ellos puedan ir camuflados, ¿no? Fíjate que nunca caminan por medio del bosque, sino siempre trato de ubicar las trampas debajo de troncos. Para eso más o menos pensamos como un ratón, ¿no? Lo que hace falta es mucha información a la gente. Como nadie sale con un hacha a cortar un árbol, cree que no está afectando el medio ambiente. Sin embargo, quien hace uso de combustibles, de detergentes, de reemplazo permanente en un consumo de electrodomésticos, es decir, hay una cantidad de conductas que están íntimamente ligadas con un deterioro del medio ambiente, y hasta tanto el ciudadano común no comprenda esa relación, pues va a ser bien difícil, ¿no? Bueno, yo lo que hago es subo los árboles, los escalo para bajar las muestras botánicas. Si hay frutos, si hay flores y las hojas. Ahorita vamos a bajar 3 matas, 3 muestras, entonces tenemos 3 árboles que están prácticamente consecutivos. Voy a tratar de subir por el medio y desde el medio puedo bajar los dos laterales. Y así se ahorra tiempo y energía. Se trata de seguir un muestreo que ha sido validado ya en otra serie de estudios de estructura de vegetación en Venezuela y en otras partes del mundo, podemos decir. Y este en particular muestrea un área de 0.1 hectáreas por medio de 5 líneas de 2 metros de ancho y de 100 metros de largo. Y la suma de ellas da un total, una anchura de 10 metros de diámetro y 100 de largo, y eso permite pues tener una medida estándar que se puede comparar con otras mediciones hechas en estructura de bosque en el trópico o en otras partes del globo, y entonces poder decir, bueno, mira, este bosque que tenemos nosotros aquí tiene un número de especies o tiene un número de individuos que se puede comparar, es mayor o menor que el que se consigue en otra parte, o las especies que hay aquí son iguales o diferentes, y cómo son esas especies en relación, digamos, al sustrato que tenemos en este sitio, la pendiente que tenemos en este sitio, el clima general que hay en esta región, y hacer comparaciones de ese tipo. Mi trabajo en este proyecto es caracterizar la avifauna de los bosques de la cuenca del río Cucuritán. Bueno, estamos utilizando que es el malleo tradicional de mallas de niebla. Estamos utilizando otro método que es el método de observación de radio fijo, que lo está utilizando en otra parte del bosque, y el método de observación directa al azar por picas ya preestablecidas. Cada una de las personas que sale al campo trata siempre de llevar sus anotaciones sobre las observaciones que está viendo en el momento que está realizando el trabajo de campo. En mi caso, estoy utilizando el cuaderno de campo para hacer un pequeño mapa de dónde estoy dejando colocadas cada una de las trampas, ya que en cada punto hay 3 trampas. A la hora de buscar 600 trampas puede ser un trabajo bastante complicado y tedioso. Para ello llevo un registro de más o menos el vector de donde estoy dejando cada trampa. Este vector sale desde el punto central, que es donde estamos estableciendo la estación. 7 centímetros el primero. Perfecto. 6. Ok. Se mide 3,5. Perfecto. Vamos a colocar tantas plaquitas cuantos árboles entren dentro de una distancia que es 1 metro a cada lado de esta línea de nylon que hemos puesto,
1 metro para acá y 1 metro para este lado. Y además que los individuos tengan más de 2,5 centímetros, 2,5 o más centímetros de diámetro. Entonces, bueno, entrarán arbolitos pequeños o árboles tan grandes que tendrían 25, 28 centímetros o mayores aún. Esas son las especies que entran en este muestreo. Bueno, vamos a juntar ahora las mallas de neblina para captura de mamíferos voladores, en especial murciélagos. En Venezuela están reportadas 152 especies de murciélagos, de los cuales en la zona se han registrado ya 32 especies. Ahora vamos a subir este lado de la malla lo más alto que se pueda y que permita la malla para colectar entonces los murciélagos que saliesen del bosque hacia la claridad de la sabana. Tenemos que dejarla bien estiradita, las guías principalmente, de tal manera que se haga las bolsas en el centro, que el animal al caer se enrede, ¿okay? Y uno puede entonces venir y sacarlo. Canaima es un canaimo. El significado canaimo es temón, que es una persona invisible. Y no se ven, se silban anoche igualito como suena, como silba del murciélago. Se suena pero bajito. ¿Cuántos? ¡Wow! ¡Qué inmenso! El platirrini. Vamos a sacar esto. Me atrapó a mí, ¿no? Totalmente. Y ahí un losófago. Es un losófago, un insectívoro. En una noche puede capturarse 3 o 4 especies. Vamos a meterlo acá. Me voy a morder. Aquí tengo la bolsa. Vamos a verle las características. Como más así, como... Sí. Y la lengua es extremadamente larga. Se puede nectarina. Ok, cuidado. Ok. Estamos listos. Vamos entonces a revisar Vamos a las ver demás. si hay otro así. No hay... Estamos en el río Barití-Mopá, que es el último afluente de la cuenca del río Cucurital. Como sabes, el estudio es en un gradiente longitudinal de la parte alta a la parte más baja. Ahora estamos en la parte alta antes de llegar al nacimiento o a las cabeceras. Y este río Barití-Mopá es muy interesante porque es el último afluente donde encontramos peces de un tamaño considerable para la alimentación de los indígenas. Entonces vamos a aprovechar una actividad de una pesca con barbasco, que es un veneno de origen natural, para tomar datos de diversidad y de abundancia de las principales especies. El barbasco que se utiliza es un extracto natural que se puede sacar de 5 o 6 especies diferentes de plantas de toda la selva, ¿no? Se puede aprovechar la raíz, el bejuco, las lianas, las hojas,
las cortezas del árbol, dependiendo de qué parte de la planta y de qué especie es más potente o no. Es un elemento que es completamente biodegradable y se ha utilizado desde tiempos ancestrales por las comunidades indígenas, no solamente los amerindios, sino en África y en Asia. Y no ejerce un efecto tan impactante o tan extractivo como mucha gente cree, porque al día siguiente los ríos son nuevamente repoblados y es un equilibrio ecológico que existe entre el Pemón y su fauna acuática. No todo lo que se colecta se sacrifica. Ya como ha sido caído y sabemos cuál es, lo que hacemos es que le colocamos una marquita en un ala, una quinta primaria. Esto es para marcarlo. Si llega a volver a caer, ya sabemos que ha caído otra vez y no se cuenta para poder medir la efectividad de las mallas. Entonces yo ahora le estoy tomando una fotico como registro y se libera entonces. Otra especie nueva para la ciencia. Esto para darte una idea de que todo lo que se encuentra en estas zonas son endemismos. Esto es un bagre. Normalmente todos los bagres tienen estas barbillas o bigotes, por eso le llaman peces gatos. Este es un animal que tiene unos odontodes, que son unas espinas en las branquias, que le permiten subir y trepar por los altos, por las cataratas. Por eso es la especie que llega más alto aquí en todas las zonas de los tepuyes de la Gran Sabana y del Parque Nacional Canaima. Es el pez que llega más alto, que remonta a todos los ríos. También es una especie nueva del género Trichomicteridae, de la familia Trichomicteridae. Hay caracteres morfológicos que son básicos para determinar la especie. Ahorita el género es una marmosa. Ahora hay varias especies, Robinson, marmosa trileriana. O sea, son varias las especies que hay de marmosa. Esta es una especie nueva incluso para la ciencia. El género Equines, un cíclido, lo que llaman normalmente viejitas, mochorocas, de la misma familia de los pavones. El nombre en Pemón, maracoto, es curuguac. Es quizá la especie que crece o que alcanza una talla más o menos importante, unos 10-12 centímetros. Y bueno, por lo menos son los que suplen en gran parte de proteínas de origen animal en la parte alta de la cuenca, ¿no? Una vez que llegas al sitio, nos hemos educado durante muchos años a tener cuidado, tener calma, a no sentir miedo, pánico, y sabes que realmente corres riesgo cuando entras en momentos de miedo o de pánico que haces que no pienses las cosas. Creo que de aquí puedo bajar a las 9 y las 8. Si llegas a ver alguna trepadora o alguna otra que tenga flores o frutos. Esta especie en particular es una especie depredadora, ¿no? Que se alimenta de otros peces también más pequeños. El cuerpo del pez aquí, donde están todos los órganos, el estómago, los intestinos, están en la porción anterior del cuerpo. Todo el resto del cuerpo, desde esta distancia hasta acá, del animal, son puros órganos eléctricos. Esa electricidad la utilizan para localizar a sus presas, para reconocer a otros individuos de la misma especie, o para reconocer también individuos de otras especies, también para localizarse, para poder navegar. Son peces nocturnos, son de hábitos nocturnos y ese es su sistema de localización, ¿no? También. Al colectar las plantas, para que sirvan como muestra botánica representativa, hay que tomar la muestra, la colocas en el papel periódico y lo que se dice prensar la planta. Entonces tratamos de que la planta tenga caracteres vegetativos y reproductivos, es decir, que tenga
parte de hojas, raíz, tallo, en caso de que se pueda, y los reproductivos serían flores y frutos. En caso de que no las hubiera, no importa, de todas maneras se toma una muestra porque esa va a servir de referencia para poder identificarla, es decir, llegar a un nombre científico, ¿no? Aquí te encuentras ríos que puedes tener menos de un pez por metro cuadrado o menos de 1 gramo por metro cuadrado. O sea que tienes que trabajar en una sección importante para tener una buena cantidad. El barbasco actúa como un inhibidor de la cadena respiratoria. A todos los animales que tienen respiración branquial, actúa sobre un proceso físico-químico y evita que actúe el citocromo C. Entonces interrumpe el proceso respiratorio. Pero si tú agarras esos peces y los pasas a otro contenedor con agua en condiciones, el pez sobrevive perfectamente. Se pueden comer los peces sin ningún tipo de problema para el ser humano. Y el pescado es una fuente proteica muy importante, incluso en ocasiones mayor que la caza. O sea, toda la zona de la altiplanicie, de la Gran Sabana y Canaima, tiene suelos muy pobres y no soporta una densidad de mamíferos similar, por ejemplo, a las sabanas o a las selvas africanas. Entonces, a veces las circunstancias se vuelven complicadas y no hay proteína de origen animal. Y la pesca se transforma en una fuente segura. Entonces se trata de dejar unas cuantas en el periódico, pero no muchísimo, porque si no, no permite la observación de los caracteres que necesitamos que se vean. En este caso, cómo están las hojas dispuestas en la rama, cómo es la nerviación, cómo es la nerviación primaria, secundaria, y bueno, si tiene frutos o flores, se anotan los colores, las características que se pierdan con el secado, como es si tiene aroma, si tiene el color, ese tipo de características. Se colocan todas juntas en una prensa y luego se colocan en alcohol al 70% y se envuelven en periódico suficiente para que lleguen al laboratorio, donde luego se sacarán y se colocarán en papel secante en una estufa hasta que se seque el material. De esa manera se evita que se pudra el material mientras estamos acá, ¿no? Ayer vimos los sistemas de pesca tradicionales, que son la pesca con masa, la pesca con redes, con trenes de ahorque, redes agalleras e inclusive el barbasco. Existe otro método que es el objetivo de esta actividad que vamos a realizar hoy, que es el sistema de observaciones subacuáticas o censos subacuáticos. No es más que la metodología que se ha utilizado tradicionalmente en el mar, llevada a los ríos. Nosotros hacemos el inventario, es decir, ver qué especies hay, pero una de las ventajas de este método es que no es extractivo, es decir, que no tienes por qué sacrificar a los peces y que además te permite tener datos ecológicos que no los puedes obtener de otra manera. Entiéndanse, por ejemplo, los hábitos alimentarios, es decir, la forma como el pez come, dónde come, si hay algún tipo de cortejo o cuidado parental en la puesta, es decir, todos los aspectos reproductivos, dónde se distribuye el pez, cuáles son los ritmos de actividad, si hay competencia o no con otras especies, si hay depredación, etc. Uno lo que hace es simplemente durante media hora, un tiempo estandarizado, hace observaciones en todo el lugar. Entonces anotas en unas tablas de PVC las especies, el número de individuos y cualquier otro tipo de información que sea interesante. Aquí en estos ríos, como estamos en ríos de alta montaña, tenemos que utilizar trajes de neopreno porque hace mucho frío y la temperatura oscila entre los 19 y 20 grados, pero después que tienes media hora puedes sufrir incluso en ocasiones de hipotermia porque hace mucho frío. Aquí la riqueza es muy pobre. Hay una clina, es decir, una disminución en la riqueza desde la parte más baja del río, desde la desembocadura en el Caroní, hay aproximadamente unas 60, 70 especies probablemente, hacia la parte media baja 30 o 40, y cuando llegas aquí arriba nada más que encontramos 4 o 5 especies, que son las que han podido subir toda la cantidad de saltos, cataratas, que todas son barreras geográficas que evitan que suban los peces grandes. Hay diversas disciplinas en las cuales el conflicto con
el sacrificio de animales está presente, ¿no? Hay una serie de principios éticos alrededor de esto que hacen al trabajo de la ciencia con animales y nosotros los compartimos. En todo caso, lo que basa y lo que justifica desde el punto de vista ético este tipo de trabajo es el de contribuir a garantizar la preservación de las especies en el tiempo, garantizar ambientes sanos y poblaciones viables. Y bueno, los estudios a veces conllevan la necesidad de obtener información y es lo que nosotros hacemos de la manera más cuidadosa posible. En ese sentido, los muestreos que hacemos toman muy pocas muestras dentro de lo que es el tamaño de las poblaciones con las cuales estamos trabajando, ¿no? De manera que desde el punto de vista ecológico el impacto de nuestro trabajo es absolutamente nulo y creemos que el aporte que se hace es fundamental para la preservación de estos ecosistemas y garantizar que estas especies puedan perpetuarse en el tiempo. Estamos fijando los animales que fueron colectados ayer. Diferentes grupos de trabajo colectaron ejemplares en el bosque. Nosotros aquí en la sabana y en la quebrada fotografiamos algunos ejemplares, les asignamos un número de campo bajo el cual se anotan toda la descripción de color, dónde fueron colectados, quién los colectó, la hora o la actividad, si estaban cantando, si estaban en las piedras del río, en el agua, etc. Se colocan en cierta posición con los dedos extendidos para poder observar bien las palmeaduras y los tubérculos de las manos, que son caracteres diagnósticos en la identificación de las ranas. Después le atamos la etiqueta y los transferimos al alcohol etílico, que es la forma como ya se preservan finalmente en los museos. Después de haberle tomado todos los datos, mediciones como el largo total, el iris, el pico y el color de las patas. Esas son mediciones reglamentarias para tener la información completa del ejemplar. En mi caso particular o en el caso de todos los compañeros del museo que trabajamos en ciencias naturales, durante cierto periodo, hasta de los años 60 a los 80, habíamos sido tildados o considerados como naturalistas, como los típicos científicos o expedicionarios que van al campo y después se encierran aquí en las catacumbas, en el museo, entre los frascos, identificando los bichitos y estamos aislados completamente de la realidad del país o del mundo. Y eso hoy en día es una situación completamente distinta. Las ciencias naturales y dentro de las ciencias naturales la zoología y dentro de la zoología los estudios de los vertebrados, de los peces, de los anfibios, de los reptiles, han tenido una gran importancia, un gran avance en los últimos años, que es lo que se conoce o que está en boga como biodiversidad o biodiversity por los americanos. Pero eso se conoce ya hace muchísimos años de las colecciones que tenemos aquí en los museos. Estas colecciones, por supuesto, las utilizan todo el mundo científico nacional e internacional, pero en este tipo de proyectos que estudian la biodiversidad estamos buscando siempre la aplicación, es decir, la conservación y el manejo de los recursos. Toda la información que generamos es información de línea base, pero también nos permite generar una serie de datos que pueden ser manejados y de utilidad para los gestores en la toma de decisiones. Eso significa que estos frascos que tú ves aquí estáticos continuamente están generando información. Esto está guardado en una base de datos en la cual en pocos segundos tú puedes saber la lista de peces del río Cuyuní, que es limítrofe también con la Guyana. O sea que el problema no solamente es un problema de contexto nacional, sino de contexto regional, en lo que es la Amazonía y la Orinoquía. Esa zona es mágica, tiene muchas cosas únicas en el planeta. Tenemos que entender que son afloramientos precámbricos, son las tierras más viejas del planeta. En una pared de un tepuy podemos ver secuencias de millones de años de evolución, millones de años de procesos geológicos, de erosión, de fragmentación, de fracturas, lavas volcánicas, en fin, ya solo en la parte de geología es absolutamente magnífico. Por otro lado, sentirte
que está frente a una montaña que entre su tope y tú, pues tienes 2.000 metros, 1.500 metros, es verdaderamente impresionante. Desde el punto de vista escénico, es increíble ver las areniscas rosadas juntamente con una vegetación exuberante, una cantidad de fauna, miles de saltos de agua, ya hace que uno se sienta sobrecogido por ese aspecto. Si a eso además sumamos una vegetación que es única, una fauna que es única, ambientes totalmente prístinos, que no han sido tocados mucho por la mano del hombre, bueno, sin duda estás en un sitio mágico.